Adelante. Pasen. Bienvenidos a mi taller. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy autor visual de Rancagua y vamos a conversar, les voy a presentar un poco las cosas que yo hago. Lo que ustedes ven ahora es mi taller, es un taller adaptado, originalmente era un dormitorio, pero dadas las actuales condiciones de pandemia y de emergencia de salud, en algún momento tuve que salir de mi taller original. Entonces, al volver a casa, es parte de mi responsabilidad readaptar algunos espacios, entonces empiezo a trabajar desde hace un tiempo acá en pintura, en grabado, en parte de fotografía también. Hasta hace un tiempo atrás estaba trabajando, ¿cierto? Funcionando con mi taller en el Centro Cultural Casa Esquina de Rancagua, pero el tiempo de comodato con el municipio ya expiró, por lo que la mayoría de quienes estábamos trabajando ahí volvimos, ¿cierto?, a nuestros lugares de origen, y para poder seguir funcionando estamos en este proceso de adaptación de espacios, de técnicas, de soportes y de materiales. Me gustaría mostrarle parte de lo que estoy exhibiendo ahora, ¿cierto? Es parte de trabajos anteriores. Estos son grabados que hice para un proyecto Fondart que se llama Grabados de una ciudad sin mar, en alusión a Rancagua, evidentemente, ¿cierto? Y que tiene como eje el tomar, ¿cierto?, lugares semi-industriales o industrializados, pero que están en el deslinde urbano-rural de esta ciudad. Son fragmentos de paisajes, postes, chimeneas, silos, que fueron recogidos en una veintena de grabados que hice en cobre, impresos en papel de algodón, como es el grabado. Son figurativos que tratan de mostrar un aire bastante academicista. De verdad lo pasé muy bien haciéndolo. Partí con el grabado en la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. Ahí fue donde yo me formé como autor visual. Egresé de la Escuela de Chile en Las Encinas, y a pesar de que el eje principal, ¿cierto?, de los talleres que yo hacía era en pintura, tomé el ramo optativo, ¿cierto?, electivo de grabado, y ahí me encontré con un mundo nuevo y diferente. Y desde entonces he hecho, junto con pintura y otras disciplinas, he hecho grabado. He participado en algunos certámenes acá en Chile y en el extranjero. En general me ha ido bien, en el sentido de que los trabajos y las propuestas que he hecho en grabado han sido aceptadas y han quedado como parte de la selección oficial. Entonces eso es un logro, pienso yo. Además que el grabado es súper entretenido, una cosa adictiva, y que tiene también la facilidad de adaptarse en sí mismo, el grabado, ¿cierto?, y de ser un formato, ¿cierto?, constantemente en experimentación y en revisión. Tú en la actualidad puedes hacer grabado no tan solo con cobre, como por ejemplo con esta matriz, y trabajarla haciendo incisiones con punta seca o utilizando ácido para después imprimirla en papel, como tú ves acá, ¿cierto? Este trabajo corresponde a esta matriz. Entonces, no tan solo puedes hacer grabado en cobre de manera académica, sino también tú puedes tomar otro tipo de materiales, como por ejemplo Tetra Pak, que es un material a esta altura ya universal y que cualquiera puede tener, y grabar, ¿cierto?, también en ese material y después imprimir en papel. Es una técnica bastante simple, y se pueden hacer también grabados sobre plástico, sobre micas, todos usando el mismo concepto, ¿cierto?, de elaborar una matriz, entintar y después imprimir en papel. Esta obra en particular se llama Naturalia Humana, que es un aguafuerte. Tiene, como puedes darte cuenta, muchas líneas de todo tipo, muy fuertes, algunas otras muy suaves, que parece que fueran transparentes, pues parece que fueran capa sobre capa, un poco como una radiografía.
es lo que yo quería plantear en ese momento. Estaba pensando en Naturalia Humana, aludiendo, ¿cierto?, a esos gabinetes del siglo XVIII o XIX, en donde los naturalistas europeos guardaban y clasificaban y hacía todo tipo de taxonomía de las especies que iban descubriendo. Raíces, plantas, hongos, trozos de hueso, todo ese tipo de cosas. Esos gabinetes, ¿cierto?, de clasificación de la naturaleza, lo estaba tratando de reposicionar, ¿cierto?, ahora esta vez en el formato de grabado en cobre, como si fuera una radiografía. De eso trata esta obra en específico, que de algún modo también se conecta con esta otra obra que tengo acá, que es anterior a esta pequeñita que tengo acá es anterior. También es un grabado en cobre, ¿cierto? Aquí está la impresión del grabado. No tiene título, pero me encanta porque en estricto rigor este fue el primer grabado que hice cuando salí de la universidad. Cuando después de un tiempo yo ya tenía, ¿cierto?, mi prensa, un poco de mejores herramientas. Fue el primer grabado que hice, y como te puedes dar cuenta hay cierta similitud entre este y el anterior. Hay una alusión un poco a la figura humana, un poco verla como si fuera una radiografía, como si estuviera viéndola por dentro. Tú puedes imaginar o ver cosas extrañas, formas orgánicas, costillas, algo que parece hueso. Yo a este le digo el marcianito, porque es como un extraterrestre. Esto es más figura humana. No es tan racionalmente evidente, pero sí claramente se puede leer con cierta claridad, ¿cierto? Tú ves un cráneo, una faz, un cuello, la parte de arriba de un tronco. Son como los orígenes que por fortuna o por perdición, claro, tienen que ver con un asunto que tiene cierto rigor académico. ¿Cachai? En algún momento mencioné a Rembrandt respecto a estos otros grabados que tengo acá, porque son un referente que es tremendamente entretenido de estudiar y revisar constantemente, no para imitar, pero sí como para emular un poco el sentido de la mirada que tenía el hombre. ¿Cachai? Ahí hay cierta coincidencia entre algunos trabajos de fotografía que he hecho anteriormente, más el trabajo de grabado, ¿cierto?, que recoge un paisaje, pero que no es tan solo un paisaje testimonial, no tiene que ver con que tú vas y tratas de reproducir un paisaje como tal, sino que ese paisaje recoge también y pone de manera más o menos evidente el vestigio de la acción humana. A eso me refiero yo cuando tú ves en estos paisajes algunos postes, algunas chimeneas, cosas industriales. La cosa va de la mano. En pintura también hice algo un poco más alejado, pero que también está enganchado con el concepto del paisaje, que es una serie que se llama La mano, el ojo, el corazón, aludiendo un poco a un dicho japonés o chino, creo, no lo recuerdo bien con exactitud, en donde tú expresas, ¿cierto?, que la obra de arte, a diferencia de cómo la pensamos acá en Occidente, en Oriente el paisaje o la exposición, la reproducción del mundo, ¿cierto?, es algo que parte al mismo tiempo desde la mano, el ojo y el corazón. Y por eso tú puedes lograr conectar esa conceptualización que es la mano, el ojo y el corazón con los paisajes de Oriente, que son paisajes que son extendidos, son muy largos, te van contando una historia. Es una especie de proto-manga, de proto-cómic, ¿cierto? Pero que no tiene esos personajes fantásticos como Naruto y ese tipo de cosas, sino que ese es el paisaje mismo que te va contando de sí mismo, de lo que le va sucediendo al mundo en, por ejemplo, las 4 estaciones del año. No es un paisaje estático, como la Academia Europea lo dice, o como cualquiera de nosotros lo podría entender, sino que es un paisaje móvil que se va extendiendo en el tiempo. Eso. Por aquí tenía algo parecido a esto.
Este es parte de un trabajo antiguo que tiene que ver con la serie La mano, el ojo, el corazón, y que tiene una encuadernación pretenciosamente oriental, japonesa, en donde hay fragmentos, ¿cierto? Apuntes muy rápidos hechos con aguada y que con el tiempo, ¿cierto?, empiezan a configurar un corpus más grande, que en este caso, claro, desembocó en ese proyecto de pintura en gran formato, que recoge el paisaje a través de cierta idea de viaje. Son todos paisajes de acá, de la región, del Secano Costero. Estuve viajando harto tiempo para allá, sacando fotos, tomando apuntes. Y al final todo eso se vierte en unos trabajos hechos a pincel, ¿cierto?, en gran formato. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte del taller, en donde está el inicio de parte del proceso de grabado. Acá está. Esto que tenemos acá es linóleo, ¿cierto?, que es uno de los materiales con los que se puede hacer grabado. Se puede hacer grabado, como les comentaba anteriormente, con planchas de cobre, utilizando técnicas distintas que implican uso de ácido, barnices, etc. Y también este material que es el linóleo, o también puede ser Tetra Pak, que requiere materiales mucho más simples, mucho más accesibles a cualquier persona. Con esto tú puedes utilizar desde agujas hasta devastadores, incluso cuchillos cartoneros. El principio del grabado, de todo tipo de grabado, es bastante simple. Tanto este como el más complejo, que se hace en cobre con ácidos y barnices. Básicamente se trata de dibujar en la superficie para después entintarla y después imprimirla sobre papel. El resultado final siempre es el papel impreso, como si fuera un billete. Esa es la gracia que tiene el grabado. Y en este caso, en esta sección, yo hago el inicio, ¿cierto? Tengo la matriz de mi preferencia o que tenga más a mano, en este caso linóleo, que la trabajo, ¿cierto? Y después, con ayuda de los rodillos y las tintas que tengo acá, procedo a entintar esto, ¿cierto? Estoy haciendo solamente una ejemplificación rápida. Y esto después lo pongo en una prensa, pongo un papel encima y después el papel queda impreso con la imagen invertida. Es un poco como el juego que hacíamos cuando niños, cuando poníamos una moneda y le pasábamos el lapigrafito encima. Eso es lo que tú ves, en fin, una impresión de un dibujo, de un tema que puede ser cualquier cosa. En el caso de lo que vimos anteriormente, tenía que ver un poco con la figura humana y con el paisaje, pero los temas en grabado pueden ser el que tú quieras. Son temas universales en el fondo. Cuando trabajé hace algunos años atrás en el Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí, presenté un proyecto Fondar que fue afortunadamente aprobado, con el que hice grabados de paisaje que ustedes ya vieron, pero también trabajé con los niños con este material, con linóleo. Lo que me gusta de ese tipo de experiencias es que cuando tú les presentas algo nuevo a los niños que no conocen mucho o que no están muy habituados, ¿cierto?, para trabajar, los resultados son siempre espectaculares y siempre a uno como docente lo sorprenden. O sea, es mucho lo que tú aprendes como profesor, ver a un niño trabajar con este tipo de materiales. Te activa, te pone más atento respecto a tu propia creatividad, y lo más interesante, pienso yo, es que los niños se ven satisfechos, ¿cierto?, y llenados con esa experiencia de hacer grabado, y para el después, ¿cierto?, los prepara de mejor forma porque entienden que los procesos artísticos se pueden hacer con cualquier tipo de material en el fondo. ¿Cachai? No es necesario que tengas cosas tan tecnologizadas, ya sea a nivel digital o a nivel mecánico, ¿cierto?, directo. Incluso experimentamos con distintos tipos de rodillos el proceso de entintado de los linóleos. Y ellos respondían súper bien, eran ocurrentes, siempre proponían nuevas maneras de imprimir.
descubren la sobreimpresión, donde tú puedes hacer 2, 3 o 4 impresiones con la misma matriz con distintos colores. En fin, en esa ocasión se produjo una retroalimentación bien interesante que a mí me dejó muy contento como docente. Otra de las cosas que he hecho es la carpintería. Lo mismo que las artes visuales, ¿cierto? Que fue algo que empecé a recoger desde temprana edad, cuando era estudiante, cuando era niño. La cercanía y el trabajo con las maderas es algo que también ha estado súper presente en mí, que con el tiempo ha ido desembocando, ¿cierto? En un trabajo mucho más profesionalizado, ¿cierto? De la carpintería. He construido todo tipo de objetos y de mobiliario con maderas recicladas, maderas naturales y también con algunas maderas artificiales. Parte de esta experiencia con la carpintería también la he volcado en el curso de carpintería que alguna vez hice en la cárcel de Rancagua, ¿cierto? Fui llamado por una OTEC, me presenté entonces y me dejaron como profesor por un tiempo de carpintería. Hice 3 talleres de carpintería en la cárcel, con 3 grupos distintos, en momentos distintos de un periodo de cerca de 2 años. Los talleres no son de larga duración, generalmente duran un mes o un mes y una semana en la cárcel, y los resultados yo diría que son bien interesantes, son en algunos casos hasta óptimos, diría yo. Cuando tú te encuentras en condiciones tan duras, ¿cierto? Como estar privado de libertad, si en algún momento tú también como residente de una cárcel eres convocado, eres llamado porque tú postulas a un curso extra, te lo tomas con mucha seriedad. Hay mucha pasión de parte de los internos cuando están trabajando conmigo, entendiendo el proceso de elaboración de un mueble, por ejemplo, que no es una cosa rápida. Hay una cuestión que tiene que ver primero con el diseño, después con el proceso de construcción de las piezas, después viene el ensamblado, las pruebas, ¿cachai? No es cosa de llegar y juntar y pegar un clavo. De hecho, nosotros no ocupamos clavos, usamos ensamblaje, usamos la madera misma, usamos tarugos de madera, cola fría, para dar un buen término a lo que nosotros les proponemos para hacer y a su vez con lo que ellos proponen para resolver ciertos problemas del proceso de construcción. Entonces es una muy buena experiencia también. Los muchachos salen con una certificación después al final del curso, y si tienen la suerte de salir en libertad en algún momento, esas certificaciones les pueden ayudar a conseguir más fácilmente un trabajo. Ahora les voy a mostrar parte de la producción de pintura que tengo. Son elementos, son trabajos que están inscritos en una línea de tiempo súper distante, súper distinta uno de otro. Este más o menos es el más reciente y corresponden a la serie La mano, el ojo, el corazón, ¿cierto? Como les mencionaba, son trabajos de gran formato. Esto forma parte de un trabajo mayor, de un díptico. Entonces es esta parte y otra parte del mismo porte. Entonces, como se pueden dar cuenta, es un cuadro bastante grande. Esto tiene que ver con, o mejor dicho, está recogido de uno de los caminos secundarios que van en dirección hacia Coinco. Tiene que ver con eso. Este trabajo de acá es otro paisaje muy anterior, que tiene que ver con las experiencias que he tenido en la vida respecto al sur de Chile, específicamente en Valdivia. Hay una especie de juego con la idea de la neblina, la fotografía, los cuadros fotográficos. Y estos 2 trabajos de acá, que son este de aquí y este otro de acá, es una serie también más o menos antigua que se llamó Íconos, porque el trabajo que hice en ese momento fue un trabajo bastante simple, ¿cierto? De tomar íconos de la historia del arte, Velázquez, Miguel Ángel, ¿cierto? Obras de Velázquez, obras de Miguel Ángel, y los traspasé, ¿cierto?, a formato de pintura, recomponiéndolos, resignificándolos, haciendo alusiones a
a pseudo conceptualizaciones respecto de lo figurativo o lo natural, ¿cierto? Como forma de expresión, y lo abstracto, y en el caso de allá es una alusión a un juego muy antiguo que se llama el juego de la oca, que básicamente es un juego con forma de espiral, donde tú vas jugando con dados, ¿cierto? Cayendo en distintos casilleros que te van diciendo qué hacer o cómo viene tu suerte. Espero que les haya gustado los trabajos que vieron, ¿cierto? Su historia, el proceso que hay detrás de cada una de estas expresiones, ¿cierto? De estos formatos, ¿cierto? De todas estas técnicas que comentamos. Y están todos invitados, ¿cierto?, a que valoren el arte regional, valoren también, ¿cierto?, a los autores que se desempeñan en el formato de las artes visuales. También están invitados a que practiquen grabado, los más niños, ¿cierto?, en los formatos que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran.